Esa número 19 y que tiene por título Historia del cine y la educación. De tal manera que vamos a tener, la mecánica va a ser, cada ponente tiene 20 minutos para exponer el tema y después al final va a ser el de etapa de preguntas y respuestas. Entonces, creo que vamos a iniciar como en el mismo orden en el que está el programa, es decir, que estoy yo primero y me pareció un poco maleducado que yo fuera la primera siendo la moderadora, pero me pidieron que siguiera la misma estructura del programa del Congreso, de tal manera que vamos a empezar, entonces voy a empezar yo y inmediatamente después seguirá Sara María, que creo que además los dos temas están súper correlacionados. Estamos tratando la misma época, estamos tratando cine mexicano, creo que se interrelacionan en muchísimos puntos, que lo vi hasta que leí el resumen de la ponencia y creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de ese periodo de México en el cual hay muchos puntos todavía que descubrir y que pareciera que ya todo se ha dicho, pero que no es así. Entonces, vamos a empezar con mi trabajo. A ver, no sé cómo hacerle. Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, el trabajo que yo hago es un trabajo que lo baso fundamentalmente en dos conceptos teóricos, que es, por un lado, voy a utilizar a Krakauer como punto de análisis de cómo se ve el cine, como un medio de cómo influye en el público cuando se ven las películas. Y por el otro lado, voy a tomar también el punto del cine y la propaganda, es decir, el cine como un instrumento de propaganda, porque en esta época, precisamente cuando surge el proyecto de la unidad nacional, en ese momento se echa a andar un proceso de propaganda, aunque las películas en realidad son películas muy bien hechas, muy atractivas, que fueron películas que ganaron premios internacionales, pero que aún así, atrás de eso, había una gran propaganda para el público mexicano. El resto de la gente podía verlo únicamente como una historia de amor o un melodrama, pero atrás de eso había todo un proyecto en el cual se le estaba dando una serie de posiciones ideológicas al público mexicano. De tal manera que el cine mexicano, en este caso, sí va a tener una nueva estrategia para dar a conocer algunos planes del gobierno. En el caso de Krakauer, Krakauer dice que el cine fundamentalmente va dejando una serie de rastros y una serie de vestigios, ¿sí? En el momento mismo en que ya está la película terminada y que está dándonos a conocer una serie de elementos que aunque no se quiera, son vestigios que van a ser sociohistóricos y que por lo tanto tenemos que analizarlos. Por el otro lado, también nos dice que el cine va a tener una historia y esa historia de la película, si uno la conoce, cómo se construyó esa película en el momento en que se construyó, vamos a entender que el cine va a reflejar estratos profundos de la mentalidad colectiva y que están en la conciencia de una sociedad. Y los proyectos educativos en México, y todos lo sabemos, son proyectos que tienen poca duración o tienen duración únicamente durante el sexenio. Cada sexenio tienen un nuevo proyecto educativo. En el caso de los años después de la revolución, hay dos proyectos que son fundamentales. El proyecto de la educación socialista que Cárdenas impuso y el segundo proyecto que va en contra aparentemente de muchos de los planteamientos de la educación socialista es el proyecto de la unidad nacional. Ese proyecto de la unidad nacional es un proyecto que dura 3 sexenios, lo cual es algo rarísimo que no se hubiera cambiado esa línea que iba a llevar la educación en México. Por lo tanto, creo que es importante que este proyecto, cómo es que
se va a incrustar en el cine y cómo el cine fue su gran aliado. El cine va a permitir que se planteen muchos de los planteamientos ideológicos de este proyecto educativo denominado Unidad Nacional. De tal manera que entonces el cine se convierte en una herramienta, en un instrumento propagandístico para el proyecto educativo. Krakauer nos dice, sí, que cuando las películas se exhiben, pueden ayudar a debilitar o en alguna manera ampliar la conciencia del espectador, ya que el cine va a permitir precisamente transmitir esos mensajes de propaganda, ¿no?, en la pantalla que cautivan al intelecto y del espectador y provocan reacciones psicológicas profundas como los hábitos de comportamiento y percepción del mundo. Aquí, estas películas que traje, dos películas que son para ejemplificar cómo se hizo esta propaganda. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se construyó toda una imagen de la mujer, cómo se construyó una imagen del mundo rural, cómo se construye el cacique, que es el que va en contra de la posibilidad de echar a andar este proyecto educativo. De tal manera que el cine, sí, está siempre en las conciencias de las sociedades. Y estas dos películas son películas que causaron muchísimo impacto en México y que además al director le permitió tener todo un posicionamiento muy claro de qué tipo de películas estaba haciendo. Y Krakauer, por la última parte importante de lo que él nos señala, dice, el cine es un instrumento de indagación. Es decir, el cine es un documento y ese documento nos va a permitir para conocer un determinado tema. Las películas, por el otro lado, sí, van a ayudar precisamente a que entendamos que toda película tiene incrustada, aunque se diga que no es cierto, una ideología, hay una visión del mundo en esa película. De tal manera que Watson nos dice que las imágenes de un discurso cinematográfico tienen poder, pero además tienen consecuencias. O sea, no es la película que únicamente tenga ese poder, esa capacidad de hacer esa propaganda, sino que además va a tener una consecuencia. Y la consecuencia es cómo va a ser leída. Y les digo, la película fue leída, sí, en el extranjero, como grandes películas de una belleza impresionante, pero para los mexicanos estaban exaltando precisamente los postulados educativos que en ese momento estaba dándose en el proyecto educativo. Aquí tenemos que en la educación socialista empiezan a surgir los primeros libros de texto gratuito. Me voy a ir al antecedente porque creo que es interesante ver el cambio de la educación socialista al proyecto de unidad nacional. Hay muchos puntos similares, pero hay puntos en donde se separan y que tienen que modificarse el artículo 3. Cuando llega Cárdenas en el 34, él va a permitir precisamente cambiar el artículo 3 para poder introducir la educación socialista. La educación socialista introducía por primera vez la educación sexual y la otra que le daba el derecho a los padres para seleccionar la educación de sus hijos. De tal manera que él va a permitir un cambio por completo de cómo era la educación formal en México. Y aquí, una de las cosas que él dijo es, en las escuelas no se va a enseñar ningún tipo de doctrina religiosa. ¿Por qué? Porque vamos a combatir el fanatismo. Pensemos que el antecedente es la guerra cristera, y él dijo, para evitar eso, en las escuelas no se da religión. Y por el otro lado, va a ser una educación gratuita, mixta, que eso fue uno de los grandes problemas, cómo en un salón de clases iba a haber niños y niñas, ¿no? Y eso causó muchísimo, muchísimo problema, ¿sí? Iba a ser gratuita y mixta y laica. O sea, fueron 3 factores de la educación socialista. El proyecto educativo del socialista causó muchísimos problemas. Los que más se enfrentaron a este proyecto educativo fue la Iglesia Católica. Los que dijeron que los que fueran a la escuela socialista quedaban excomulgados y estaban en pecado mortal. Lo cual, por supuesto, esto trajo muchísimos problemas, ¿no?
y la gente dejó de mandar a sus hijos a la escuela con el temor de que quedarían excomulgados o que estaban cometiendo un pecado mortal. Entonces, la iglesia hizo una gran campaña de desprestigio a la educación socialista. Por eso es que la reacción es que cuando termine el periodo de Cárdenas, en el año de 1940, tienen que crear un nuevo proyecto educativo. Y ese nuevo proyecto educativo va a ser precisamente el de la Unidad Nacional y que va a durar hasta el 58. ¿Por qué una de sus principios? Se modifica nuevamente el artículo 3 y el problema que había en México era que el 48% de la población rural era analfabeta, de tal manera que lo primero que tenía que hacerse era combatir precisamente el analfabetismo. Esto lo vamos a ver muy claro en las películas, ¿sí? En estas dos películas vemos que se hace un énfasis en esta cuestión del analfabetismo y de la educación formal y de la escuela. Y entonces empiezan a desarrollar una serie de manuales que ellos llamaban lúdica, rítmica y asociativa, la cual lo que va a tratar de hacer es desarrollar primero la lengua nacional, es el español, pero respetando también las lenguas indígenas. Y aquí cuando hablamos de lúdica y rítmica, es que los maestros utilizaban una flauta, es decir, que nosotros lo vivimos hace poco tiempo que los niños estudiaban la flauta en las escuelas, pero ya desde esa época había todo un método para enseñar a leer y escribir por medio de una flauta. De tal manera que la idea de este proyecto era precisamente acabar con el rezago de educación, porque los niños no habían ido a la escuela, porque pensaban que estaban en pecado, y entonces muchos niños se quedaron en sus casas. Y entonces, por otro lado, trataban también de fortalecer a la cohesión social, que todos tuvieran la misma educación. En ese sentido, ya no había educación diferencial para la escuela rural, para la escuela urbana, porque antes sí la había. En este momento, el de Unidad Nacional era la misma educación. Ese es el presidente Miguel Alemán, ¿sí? Que cuando llega al poder, ¿sí? Va a continuar y es el que va realmente a afianzar el proyecto de la Unidad Nacional. ¿Por qué razón? Porque era el primer presidente civil. Todos los demás habían sido presidentes que venían de la revolución, que eran generales, que habían tenido un puesto militar. El caso de Miguel Alemán es el primer civil que llega al poder. Y de tal manera que esto ayuda mucho a la confianza de que la gente piense que este proyecto educativo puede tener una mayor posibilidad de ser implementado. Se envuelve nuevamente a modificar el artículo 3. La otra es que lo primero que van a hacer va a ser una campaña contra la alfabetización, para alfabetizar al pueblo de México. Y lo que más les importaba era tratar de combatir el rezago educacional que había, que era altísimo, porque también él dio la posibilidad de que la escuela particular se le diera posibilidad de dar la educación. Entonces no había la escuela oficial, ahora hay educación oficial y la particular, pero ambas debían seguir el proyecto que daba la Secretaría de Educación Pública. Dentro de los objetivos tenía promover la escuela rural, construir más escuelas, aumentar el número de profesores capacitados, editar libros, promover la enseñanza técnica, establecer más escuelas de agricultura y estimular la cultura técnica o superior. Aquí cuando hablamos de establecer más escuelas de agricultura, es que había habido también un gran problema en que había habido un descenso de producción agrícola y de lo que se necesitaba era tener mano de obra capacitada y por lo tanto las escuelas de agricultura se les apoyó en una forma definitiva. La siguiente, que esto que creo que la película que les voy a pasar un pedacito de la película, es que había ciertos objetivos. Primero, era promover la fidelidad a la patria, que eso era clave. La segunda, la exaltación de los héroes y los símbolos patrios. En una de las películas se va a exaltar a José María Morelos y Pavón, y la segunda película, el héroe en el cual se hace hincapié es en Benito Juárez. Entonces tenemos aquí a dos personajes, los cuales son los ejemplos para los niños y para México. Y las películas lo hacen
precisamente dando todas las características por qué estos héroes los debemos de seguir, admirar y tratar de ser como ellos. La siguiente es intensificar la educación preescolar y primaria. Y aquí vamos a ver cómo en una de las películas la maestra tiene un nombre, que la maestra se llama Rosaura Salazar. Yo no sé saber su nombre normal, no hay ningún problema, pero estaba haciendo referencia concreta a una maestra que desde el porfiriato había estado trabajando en que debería de ser obligatoria la educación preescolar. Ella le llamaba kindergarten, pero era la educación preescolar. Ella decía que la educación preescolar, donde los niños jugaran y tuvieran una educación establecida, era lo que iba a permitir que los niños pudieran continuar sus estudios. Esta maestra trabajó y viajó por todo el mundo conociendo todas las educadores y pedagogos del momento para poder establecer un proyecto de educación preescolar. De tal manera que no es únicamente que el personaje de la película se llame Rosaura Salazar, sino que el personaje hace referencia a Rosaura Zapata, ¿sí? La criadora de los jardines de niños y que implantó la educación escolar, que era un personaje que todo el mundo conocía, así como conocíamos al presidente alemán, conocíamos a Rosaura Zapata, pero ahora está personificada por María Félix, que es Rosaura Salazar. La otra cosa era conocer nuestra historia. En el caso de la siguiente película que analicé, que es Río Escondido, hay unos 10 minutos en el que nos dan toda la historia de México. Nos hablan desde la época prehispánica, la Reforma, Benito Juárez, etcétera. Es decir, hay indudablemente una propaganda de conocer nuestra historia. Pero la cosa más importante aquí es que el maestro es el promotor de la educación, que creo que aquí es darle un papel, una responsabilidad al maestro. Nuevamente, en la película vamos a ver cómo los maestros son precisamente los promotores del relato, los promotores de la historia de México, los promotores de la defensa del pueblo. Bueno, aquí es una carta, que, claro, de la época de Miguel Alemán, ¿sí? En el cual precisamente él está haciendo la campaña del alfabetismo. Entonces aquí hace una modificación para decir que eso es primordial, alfabetizar al pueblo. Aquí tenemos otra carta, otro documento del Archivo General de la Nación, el cual es un ensayo pedagógico, ¿sí? Y que es desarrollado por un maestro precisamente para ver cómo se va a llevar la educación en los niños de primaria por medio de ese método rítmico que les digo que era a través de una flauta. Aquí, otra vez, otro decreto de nuestro presidente Miguel Alemán en ese momento, el cual nuevamente está hablando de cómo debemos llevar a cabo el combate del analfabetismo. El director que hace las dos películas para mí más importantes en donde se desarrolla el proyecto de unidad nacional es Emilio el Indio Fernández. Son dos películas que él hace y que son muy exitosas a nivel taquillero. Él creo que lo importante de las películas de El Indio Fernández es precisamente porque encuentra que es el momento propicio para hacer esas películas. Es decir, tenía el apoyo del gobierno, ¿sí? Y por el otro lado había el interés en México de ver cómo México se iba a convertir en un México moderno. Y para ser un México moderno teníamos que ser y tener una educación formal establecida. Las dos películas que tienen como característica, las dos están fotografiadas por Gabriel Figueroa, su co-guionista es Mauricio Magdaleno, ¿no? Y las dos tienen claras influencias de Eisenstein. Por ejemplo, el narrador homodiegético, es decir, este narrador que nos va contando y que refuerza ciertas escenas importantes para resaltar y lograr un mayor dramatismo y una mayor penetración del propósito ideológico del que se está planteando en ese momento en la película. La primera película es Maclovia. Aquí se cuenta, es en el único lugar donde la conocemos como Maclovia. En el resto del mundo, todo el mundo la conoce como Belleza Maldita. Y aquí
es un poco, bueno, si hiciéramos un estudio de género, nos podría dar para mucho, porque la belleza en una mujer es un problema, ¿no? Y lo hace, en toda la película lo va mostrando, que la belleza es un problema para las mujeres. Es el segundo. Las dos películas también son del año 1948, las dos, ¿sí? De tal manera que aquí hay un problema que plantea, porque se desarrolla todo en la isla de Janitzio, y cuando un grupo de militares llegan a Janitzio, son rechazados por el pueblo, por los purépechas, los desechan, y entonces hay una frase que dice el, el tata de los purépechas, en el que dice, nosotros también somos mexicanos, como ustedes, y México es una sola casa, ¿sí? Vamos a borrar divisiones y prejuicios que entre mexicanos no nos conducen a nada. Ya verán cómo no se arrepentirán. Es decir, aquí está hablando de la unidad. No es que tú, un pueblo originario, ¿por qué no te quieres juntar conmigo si los dos somos mexicanos? Así, durante toda la película hay una serie de párrafos, de diálogos que nos vuelven a insistir en que lo más importante es la unidad y que todos somos mexicanos. La película es una película, si se ve únicamente así, es un amor imposible, donde la fatalidad está presente constantemente. Pero aquí lo importante es que el símbolo que hay que venerar es precisamente a Morelos. Y en este caso, el personaje masculino se llama curiosamente exactamente igual que Morelos. Se llama José María. Entonces es un pretexto perfecto, porque el Indio Fernández, ¿sí? Presenta al maestro, y el maestro en una de sus clases de historia que está dando a los niños, en donde solamente hay este adulto que está tomando la clase porque quiere ser alfabetizado para poder escribirle cartas de amor a su novia, ¿sí? Eso es lo que lo mueve, ¿sí? Le dice que Morelos, ¿sí? Es un personaje, ¿sí? Dice, fue el primer indígena, ¿sí? Que se atrevió a desafiar a Europa, y el primero que también que sintió dolor de México y que quiso curarlo. Ese indio era arriero, surgido de una recua de mulas, porque el maestro siempre le dice a los niños jumentos, o sea, son burros, ¿sí? Pero que habría de dar nombre en el que nació y que hoy constituye uno de los más puros arquetipos de México y de América. Y se llamó José María. Y el maestro voltea con la mano y lo señala a él. Y toma un close-up, el Indio Fernández, en donde vemos al José María llorar porque se llama igual que el héroe de la independencia. La siguiente película es Río Escondido. En Río Escondido aquí hay muchos puntos importantes. Uno, aparece el presidente Miguel Alemán y el actor es idéntico al presidente alemán. O sea, es su duplicado. O sea, no hay manera de que te pierdas. Y le encarga a una maestra, ¿sí? Que vaya a un pueblo, ¿sí? A ayudar. Ella, cuando ella llega a Palacio Nacional, le dice que tiene que ir a un pueblo a ayudarlos, porque lo más terrible es precisamente que no tienen escuela y que no tienen maestro. Y entonces aquí la maestra decide ir, a pesar de que ella tiene una enfermedad incurable, ¿sí? Pero decide todo por el amor a México, ese sentimiento patrio, nacionalista que debemos de tener. Entonces se va a Rosaura, ¿sí? Llega allá, obviamente, ¿sí? Encuentra un cacique que obviamente la acosa, que no quiere que haya escuela, que los niños sigan siendo unos niños que no sepan leer y escribir. Ella es la primera que se le enfrenta al cacique. Que esto, bueno, también en estudios de género se podría ver interesante, ver cómo esta mujer se enfrenta al cacique, ¿no? Pero ahí aparece otro elemento importante del gobierno alemán. El gran problema de México es que desde la época de la colonia, la viruela había matado a cientos, a miles de mexicanos. Y había un problema porque en el año del 42 había un repunte, que murieron muchísimas gentes en México de viruela, cuando pensaban que ya no era un problema de salud pública.
De tal manera que se dedicaron a hacer una campaña contra la viruela y entonces la maestra se vacuna, primero ella da ejemplo y todos los demás se vacunan. Entonces aquí es obviamente una cuestión propagandística. La siguiente, él se enfrenta ella es la mujer que se enfrenta a la corrupción del caudillo, ¿no? Y que logra, ¿sí? De alguna manera que todo el pueblo se levante contra el caudillo. Aquí lo importante son los símbolos patrios que plantea la película. La primera parte de la película nos habla de imágenes que son muy simbólicas. El Zócalo, Palacio Nacional, los murales de Palacio Nacional contándonos la historia, la representación del presidente Miguel Alemán, que les digo es casi idéntico, ¿no? Y después, cuando ella ya llega al pueblo, ella va a ser la promotora del cambio, la que va a lograr una salud pública, la que va a lograr que entiendan que la única manera de salir adelante es la educación formal. Y entonces esto cambia por completo a todo el pueblo y por supuesto exalta a Benito Juárez. De tal manera que aquí como una reflexión final es que el cine expone siempre problemáticas socioculturales y que se adaptan a determinadas ideologías. Estas dos películas son claras películas de propaganda alemanista para apoyar su proyecto educativo. La otra es que de alguna manera también un acontecimiento que plantea la película nos va a permitir ver y nos va a permitir conocer esos estratos profundos de la mentalidad colectiva, ¿sí? Que están dentro de la conciencia de las sociedades. La educación siempre ha sido un problema, siempre estamos pensando cuál es el mejor proyecto. Y el gobierno ha impulsado muchos proyectos educativos, pero el de la unidad nacional fue el que ha tenido la mayor permanencia en la historia del país, ¿sí? Y que aquí el cine fue un instrumento fundamental para el gobierno para poder desarrollar precisamente y que le apoyaran en el entendimiento del proyecto de la unidad nacional. Entonces creo que es interesante ver cómo el gobierno logró ver en el cine un instrumento, ¿sí? Yo te ayudo, pero tú me ayudas a la vez y se construyen historias apoyando a los proyectos educativos. Voy a pasarles nada más un pedazo en donde se exaltan a los dos héroes en la película y cómo los maestros Doctora, perdón por la manejan. interrupción, tenemos un minutito ya de tiempo. Bueno, entonces pues creo que ya no podríamos verlo, pero creo que les voy a pasar 2 minutos, que es lo que me queda de tiempo, y ya los dejo. Nada más, un segundito nada más para que vean un poco un segundo nada más y ya los dejo. Es sin sonido porque no se escucha. Luego, compañero, ya no es un niño, pero por eso mismo lo sublima su ansia de superación. Me emociona una vez más comprobar el genio de la raza indígena de México. Esta raza despreciada por los imbéciles, escarnecida por los malvados y abandonada a su propia amarguísima suerte por los mismos que se han encumbrado sobre ellos. Raza india que atesora virtudes fundamentales
y que marca con su fulgor todo lo que significa algo de grande en México. Perdón. Vamos a pasar de la de Michoacán a Oaxaca. Y sufría porque no sabía leer ni escribir. A los 15 años, vivía el primero también que sintió el dolor de México y ese lirio, ese abriero de una nueva cultura, y que andando el tiempo habría de dar su nombre a la ciudad en que nació, y que constituye uno de los más puros que se llamó José María Octú, José María Moreno. Bueno, termino con eso. Me hubiera gustado que viéramos también cuando, como la otra maestra alaba a Benito Juárez, pero creo que, bueno, es una idea de cómo sí los símbolos patrios que se tenían que exaltar dentro de ese proyecto educativo los tenemos presentes. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha llamado a nuestra puerta. Ay, madre mía. Demandando Perdón. luz para su sed de saber. Vamos a la segunda ponencia, que es de la maestra Sara María Gálvez Mansilla. Sí, ella es estudiante de la maestría en comunicación en el posgrado de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y es una experta en cine de Buñuel. De tal manera que ha realizado varias ponencias sobre las cineastas de la época del cine de oro. Vamos a darle la bienvenida a Sara María Gálvez Mansilla y que va a empezar con su ponencia. Muchísimas gracias, doctora. Comparto pantalla. Y de favor, si me pueden confirmar que se ve de forma completa. Perfecto, se ve muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, por la asistencia de todas y todos ustedes. Agradecerle también a la doctora Yolanda, cuya presentación, además de parecerme muy interesante, me parece que nos introduce muy bien en lo que yo hoy les voy a presentar, para lo cual es importante, es fundamental comprender este proyecto de unidad nacional que cobró fuerza durante los años 40, 50 con Miguel Alemán, como ya nos comentaba la doctora. Y bueno, un proyecto de unidad nacional que fue arropado o que fue soportado por las políticas culturales, por la industria cultural, en la cual el cine va a ser un vehículo importante, una herramienta importante ideológica y de propaganda, no solo para soportar este proyecto educativo, sino para soportar el proyecto general de Miguel Alemán, proyecto, pensemos en lo económico, en lo político, etc. Esta industria cultural y particularmente el cine van a legitimar todo ese proyecto que apuntala Miguel Alemán. Entonces, el título de mi presentación es Representaciones espaciales en el cine de oro mexicano. Y antes de comenzar, de entrar de lleno al objetivo de esta presentación, es importante resaltar que el cine, además de consolidarse como un medio muy importante de expresión artística, ha sido una herramienta sustancial para soportar los procesos de enseñanza y aprendizaje multidisciplinar, y este medio ha sido soporte y fuente del conocimiento que interesa a muchas disciplinas como la sociología, la comunicación, la filosofía y desde luego la historia y la geografía, que son disciplinas en las que el día de hoy yo me voy a centrar. Esta multidisciplina ha permitido abordar el fenómeno cinematográfico desde distintos frentes o distintas aristas, y esto va coadyuvando en una mejor comprensión o en una ampliación del conocimiento en torno a momentos específicos de la historia o acontecimientos específicos.
Sin embargo, es importante resaltar que no es la película por sí misma la que nos devela una verdad o la que nos enseña, sino que es el análisis de esta misma, el desdoblamiento de condiciones políticas, económicas, etcétera, que dan lugar a esa película que nace. El teórico francés Pierre Sorlan, nos dice que bajo la apariencia unitaria de la historia, hilos múltiples entretejen un filme, algunos de los cuales se desvanecen inmediatamente, mientras otros se manifiestan a la larga. El análisis debe evidenciar esa multiplicidad, mostrando que para cualquier filme son posibles aproximaciones diversas. Bien, esto que hoy presento es parte del trabajo de investigación que estoy realizando en la maestría y que tiene como objetivo identificar las narrativas y contranarrativas fílmicas que se construyeron durante este periodo conocido como cine de oro mexicano, aunque acotado al sexenio alemanista por algunas circunstancias de las que ya nos habló la doctora, a partir del análisis de las representaciones espaciales que se hicieron en algunas de estas películas. Y es en ese marco de las representaciones espaciales que la perspectiva de la geografía crítica, nos será de gran utilidad, principalmente para comprender la complejidad y las implicaciones sociales del concepto de espacio y cómo fue retratado durante esta época, legitimando todo este proyecto de nación de desarrollo estabilizador, como se le conoció, del sexenio de Alemán. En el cine mexicano de este periodo vamos a poder rastrear entonces la situación económica, social, política, etcétera, retratada fundamentalmente en dos espacios o macroespacios que van a ser el campo y la ciudad, la ruralidad y la urbanidad, cada espacio con sus propios matices. Vamos a ver en la urbanidad los grandes edificios, la azotea, las vecindades, los tugurios, etcétera, mientras que en lo rural vamos a tener muchas vistas panorámicas del campo abierto, casas empobrecidas, la pequeña iglesia del pueblo que vemos en distintas películas, o animales como los burros o el caballo. Cada uno de estos macroespacios nos va a estar comunicando mucho más de lo que quizás nos imaginamos, y ahorita vamos a ir viendo por qué. Para comprender esta relación entre la geografía crítica y la investigación que realizo, es importante mencionarles que en el sexenio alemanista se vivió un corte histórico que implicó el desmantelamiento del campo y de la reforma agraria, que habían sido herencia de políticas cardenistas. Hubo una apertura a la inversión extranjera mucho más grande que incluso con Ávila Camacho. Por lo tanto, una urbanización descontrolada, porque con esta inversión extranjera se inyectó mucho recurso a la industria y por lo tanto se dio esta urbanización. Hubo una injerencia empresarial en la vida pública y privada que tocó todos los ámbitos de la vida nacional, incluido el cultural, y por ello también nuevas políticas culturales que, como les decía, van a arropar, van a legitimar todo el proyecto complejo y completo de modernización y de industrialización del país. Los procesos sociales y cambios que vivía la sociedad mexicana en transición hacia un país industrial van a quedar plasmados en el cine. Un medio además propio de la era moderna, ligado desde su nacimiento con lo urbano, en tanto que es en las ciudades en las que se cuenta con la infraestructura para desarrollar esta industria. En esta relación entre cine, modernidad y ciudad es donde comienza a esbozarse la relación entre la geografía crítica y el cine, o por lo menos en lo que refiere a esta investigación. Los soportes que ha tenido la geografía para poder registrar o analizar el espacio geográfico han ido cambiando con el tiempo y con el desarrollo de nuevas tecnologías. El cine, al igual que en su momento la fotografía, representó para esta disciplina un nuevo soporte para repensar el espacio y por lo tanto revolucionó esta concepción del espacio y del territorio. La geografía crítica particularmente es una corriente de pensamiento que nos propone pensar ese espacio no como un lugar naturalmente dado o un ente meramente físico, sino como un espacio producido socialmente y cuyo entramado, por lo tanto, se va a entretejer de relaciones humanas y por lo tanto, además de contradicciones, simbolismos, etcétera. Por lo que observamos aquí la complejidad del concepto de espacio y lo mucho que este puede aportarnos para una investigación como esta. En cuanto al concepto, utilicé principalmente a dos teóricos que se han preocupado por esta discusión, que son el francés Henri Lefebvre y el inglés David Harvey.
Ahora bien, ¿qué narra el espacio? Tanto las narrativas como las contranarrativas, entendamos contranarrativas como narrativas críticas. Tanto unas como las otras, construidas en esta época en relación a cómo los directores observaron la realidad y la interpretaron. Esta realidad cambiante, en buena medida lo vamos a ver reflejado en los espacios representados. Lo que quisieron decir probablemente los cineastas lo vamos a poder rastrear también en estos espacios. El espacio en ese sentido va a dar forma, va a contener y por lo tanto va a producir una narrativa. Pensemos que el cineasta tiene la posibilidad del uso de distintos recursos del lenguaje cinematográfico para construir narrativas, para construir su interpretación de la realidad que está viviendo. Sin embargo, la representación de espacios, aunque también va a ser un recurso para construir esta narrativa, quizás sea un recurso que probablemente rebase o desborde a la propia intención narrativa. Y esto es muy interesante porque con la mera representación de los espacios probablemente nos están diciendo más de lo que quisieron decir. Son tantas las significaciones que pueden abstraerse de la observación y análisis de un espacio que probablemente su representación nos diga mucho más de lo que pensábamos. Gamir y Valdés nos dicen que en el cine lo que los espectadores ven es un espacio geográfico alterado, pero que en su falsedad contiene un alto grado de impacto. La fuerza de las imágenes cinematográficas implica una notable capacidad de generar imaginarios concernientes a cuestiones históricas, sociales, antropológicas y también geográficas. Puse esta cita porque de todo lo que yo les estoy hablando, de la representación del espacio, de la construcción de narrativas y demás, no se va a ceñir únicamente al espacio fílmico, a lo que queda en el cine, sino que de alguna manera con la creación de imaginarios va a trastocar la realidad nacional, no solo de aquel tiempo, sino que en buena medida sigue definiendo lo que somos hoy en día. Ahora bien, los personajes protagonistas, antagonistas, secundarios que dan vida al argumento de una película se van a mover todos indudablemente en espacios específicos que analizados pueden dar cuenta de los cambios políticos, económicos y sociales que atravesaba una sociedad en concreto, en este caso México, años 40, 50. Hay un contexto detrás de toda representación fílmica espacial. Y en el cartabón del alemanismo y su particular visión de proyecto de Estado, nos dice Mino que el nacimiento de la burguesía posrevolucionaria va marcando la vocación urbana de un país antes rural. La ciudad se vuelve aspiración de modernidad y realidad de miseria e injusticia. Esto es importante porque durante este periodo entonces vamos a ir viendo un abandono del campo. Y este abandono del campo que se vivía por las nuevas políticas del alemanismo en búsqueda de la modernidad, lo veremos en el cine. Aunque hubo directores que representaron al espacio urbano de forma crítica, una cantidad considerable de ellos lo representaron en concordancia con este proyecto de modernización. Y en ese sentido, pensando en cómo sirvió el cine de propaganda para el alemanismo, me parece importante hablar de las contranarrativas, que además en comparación con las narrativas oficiales o institucionales, se produjeron un número menor de películas y parte de los objetivos de esta investigación es rastrear cuáles películas pudieron tener probablemente esta mirada crítica. Entre los directores de la época que representaron en su cine estos matices, claroscuros y contradicciones de la modernidad, se puede mencionar desde luego a Luis Buñuel con la cinta multigalardonada, Los Olvidados, pero digo multigalardonada después, porque en un principio fue una película al ser muy crítica, al mostrar el otro lado de la moneda de la modernidad, fue una película censurada. Posteriormente, y muy criticada, posteriormente ya ganó premios. Tenemos también a Alejandro Galindo con películas como Una familia de tantas, que retrata en el seno de una familia, de una naciente clase media, su vida cotidiana en la transición entre lo tradicional y lo moderno, con todas las contradicciones y todos los conflictos que esto representaba. O incluso tenemos a Emilio el Indio Fernández, quien, como ya nos mencionó la doctora Yolanda, sí, él estuvo trabajando demasiado en este proyecto de construcción de unidad nacional, sin embargo, también pese a haber realizado melodramas rancheros donde se folcloriza mucho el campo, por ejemplo, también posteriormente va a incursionar en dramas urbanos que van a retratar
como Salón México o Víctimas del Pecado, que van a dejar ver una parte oscura de la ciudad en la que los tugurios, el vicio, la criminalidad o la corrupción son los protagonistas de estos filmes. Asimismo, podemos mencionar a Roberto Gabaldón, quien en varias de sus películas va a imprimir también este tono fatalista del espacio urbano, con películas como La Otra o La Noche Avanza. Bien, antes de ver esta pequeña escena de una familia de tantas, me gustaría pedirles que observemos no solo el espacio en el que se desarrolla la escena, sino en qué tipo de personajes, objetos y entes en general habitan ese espacio, porque como les decía, el espacio va a estar constituido por un entramado complejo y completo en el que no podemos dejar nada. El espacio es producido socialmente, pero también a la inversa. Por lo tanto, es importante ser muy analíticos a la hora de observar o de analizar los espacios. Ya te había oído desde la primera vez. ¡Estela! ¡Estela! Ándale, ya es hora que va a entrar mi papá al baño. Ya voy, hombre. Déjame dormir un rato. Bien, en esta pequeña secuencia de escenas vamos a ver en un paneo panorámico el retrato heterogéneo que hace Galindo de la Ciudad de México. Por un lado, vamos a ver un retrato contrastado de la Ciudad de México con su grandeza de edificios, con edificios que están en construcción además y que son muy altos. Recordemos que estábamos en la modernización del país, pero también al mismo tiempo vamos a estar viendo una serie de azoteas, particularmente una, donde se observarán cables, tendido de ropa, de sábanas, demás, y mientras va avanzando este movimiento de cámara, este paneo, vamos a ir haciendo más visible ese contraste entre dos realidades distintas. Por eso digo que es un retrato heterogéneo de la Ciudad de México. Posteriormente, la cámara entra a la recámara de estas hermanas, que además duermen juntas, son 3 personas, por lo que podemos ver que no se trata de una familia adinerada, pero tampoco es una familia pobre. Es el retrato de una naciente clase media y como ven, en muy poquitos segundos vamos a poder observar a través de los espacios y los objetos que los habitan una realidad muy compleja y diversa. Así, en este binomio cine-modernidad está entrelazado el espacio urbano. Es por esto que críticos como Lefebvre o David Harvey van a sugerir reflexionar la problemática del espacio como un eje fundamental para el análisis de la complejidad del mundo moderno. Un mundo moderno, además, donde las imágenes en movimiento transmiten imaginarios territoriales muchas veces distados de la realidad, y lo que vemos retratado en el cine son espacios donde la memoria resiste, donde la memoria pide no ser olvidada. El espacio nunca va a ser entonces solo físico. En él se van a contener también miedos, traumas,
miserias, dolores terrenales, pero al mismo tiempo sueños, imaginarios e ilusiones que no se van a ceñir, lo que les decía hace un momento, al espacio fílmico, sino que van a trastocar la realidad misma. Esta vertiente de la geografía ha permitido, por lo menos en este estudio, reflexionar sobre cómo esas representaciones del espacio nutrieron el sentimiento de pertenencia e identidad de lo mexicano. Ahí podemos ver una consecuencia directa de cómo el cine afecta también a la realidad. ¿Qué es lo que estas representaciones prometieron? ¿Qué es lo que vemos representado? ¿Qué es lo que ocultaron estas representaciones? ¿Mediante qué mecanismos narrativos construyeron un discurso? O bien, en el caso de las contranarrativas, ¿qué previeron esos cineastas? ¿Qué criticaron? ¿A qué se anticipaban en el contexto de la modernidad? Aún hay muchas preguntas y muchas lecturas que podemos hacer al cine desde distintas disciplinas, y en este caso la geografía crítica y su concepto de espacio para poder conocer nuestro pasado desde una nueva mirada y repensarnos en el ahora, haciendo un análisis de los fragmentos de sentido que resguarda cada momento de cada película, cada fotograma, cada escena o cada elemento del lenguaje fotográfico. El doctor Peredo Castro nos dice que no hay una sola forma de acercarse al cine, y en ese sentido la geografía crítica ha permitido hacer un análisis muy profundo entre la relación de sujeto y territorio. Con eso me gustaría terminar. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilicé no solo para la presentación, sino que me están sirviendo para la investigación de la que les comenté. Y pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante tu ponencia, y creo que después comentaremos al final. Haré algunas preguntas que me interesa de tu trabajo. La siguiente ponente es Leticia Gómez de Asís. Ella nos va a presentar una ponencia que tiene por título Los inicios de la enseñanza del cine en Brasil, el proceso de implantación y desarticulación del curso de cine en la Universidad de Brasilia. Ella es graduada de la Universidad Federal de São Carlos, del 2018, y actualmente está desarrollando una investigación de máster acerca de la enseñanza superior de cine entre Argentina y Brasil. Además, ella pertenece a un grupo de investigación del cine en América Latina, economía y estética. Vamos a darle la palabra a Leticia con su ponencia. No se escucha. Muy lejos, quizás habría que pegarse un poquito más porque se escucha muy bajito, o subirle el volumen a la computadora para que mejore. No puedo hacer, me retrasé. Ahí se escucha mejor. Mejor. Sí, me retrasé, no pude hacer los testes. Y bueno, les agradezco por el espacio y bueno, intentaré poder compartir mi pantalla. Sí. Ah. ¿Pueden ver? Sí, sí lo vemos perfecto. Intentaré hablar en español, espero que me comprendan porque estoy de Brasil, aún no estoy acostumbrándome, y voy a leer mi presentación para quedarme dentro del tiempo disponible. Bueno, el curso de cine de la Universidad de Brasilia tuvo inicio en 1965, pocos años después de la inauguración en 21 de abril de la ciudad de Brasilia, hecho para ser la nueva capital de Brasil. Este curso de cine tuvo como principal articulador al crítico y historiador del cine brasileño Paulo Emílio Salles Gomes, que en aquel periodo dirigía también la Cinemateca Brasilera. La universidad a su vez funcionaba en la nueva capital desde 1962, teniendo como su rector al profesor Darcy Ribeiro y al profesor y antropólogo
Darcy Ribeiro, uno de los intelectuales responsables por las propuestas que basaron la creación y la implantación de la universidad, poniendo en práctica la modernización de la estructura universitaria del país, que solo sería concretizada en otras instituciones con la reforma universitaria de 1968. Acerca del curso de cine, inicialmente se proponía que hiciese parte de una futura facultad de comunicación, la Facultad de Comunicación de Masas, idealizada por el periodista y profesor de la universidad Roberto Pompeu de Souza. Sin embargo, el proyecto no se concretizó. La experiencia del curso de cine tuvo solo 2 semestres lectivos, desarticulándose debido a la crisis política instaurada en la universidad con el golpe militar ocurrido en marzo de 1964 en Brasil. Para contextualizar las consecuencias de la dictadura militar en la Universidad de Brasilia, es necesario tener en cuenta que, una vez consolidado el golpe, los principales objetos de la depuración de los derrotados fueron sindicatos, organizaciones de trabajadores rurales e instituciones universitarias, en una acción denominada Operación Limpeza por agentes estatales y sus simpatizantes. Es en ese escenario entre las universidades, la UNB vivió la situación de represión más dramática, que implicó en la invasión de la universidad por parte de la policía y del ejército nacional. La causa de ese trato violento sería el audaz proyecto académico de la universidad, que en su elaboración contó con la participación de personalidades de izquierda, algunas vinculadas al Partido Comunista Brasileño. Sumado a esto, el hecho de que estuviera ubicada en la nueva capital federal y atrajera a jóvenes de todo el país, hizo que el régimen considerara que la institución podía irradiar conductas subversivas. Responsable por crear diversas tensiones políticas en la vida universitaria, en la UNB, este contexto resultó en la invasión, prisión y expulsión de profesores, estudiantes y trabajadores de la institución, llevando a la renuncia colectiva del profesorado en octubre de 1965, ocasión en la que renunciaron todos los profesores del curso de cine. A pesar de su brevedad, la experiencia del curso de cine de la UNB tuvo gran importancia en aquel periodo por la preocupación que demostró en formar cuadros artísticos y técnicos para el cine brasileño, influyendo en la implantación de otros centros de formación e investigación del país. En ese sentido, el objetivo de la exposición es retomar la trayectoria de estructuración de esta escuela de cine, reflejando sobre su papel fundamental en la constitución de las bases para la enseñanza de cine en Brasil. Para esto, inicialmente, reconstituiremos las actividades de extensión universitaria direccionadas a la difusión cinematográfica desarrolladas en 1964 en la universidad, que basaron la sistematización del curso de cine. Además, analizaremos las propuestas curriculares elaboradas aún en 64, discutiendo sus implementaciones prácticas a través de la presentación de algunas de las actividades de enseñanza promovidas en los 2 semestres lectivos de 65, destacando la crisis política que interrumpió el funcionamiento de la universidad. Para el investigador José Ignacio de Melo Souza, la vinculación de Paulo Emílio Salles Gomes con la ciudad de Brasilia inició en 1961 con la realización de una muestra de cine dedicada a la obra del cineasta francés René Clair. Esta actividad ocurrió como parte de las conmemoraciones del primer aniversario de Brasilia, a través de un convenio con la Cinemateca Brasileira. De hecho, incentivado inicialmente por la posibilidad de establecer relaciones entre la universidad y la Cinemateca, Paulo Emílio retomó sus contactos con la capital en 1962 y, en el año siguiente, fue formalizado un acuerdo entre la institución y la Universidad de Brasilia, que incluyó la promoción de actividades de extensión y el ofrecimiento de asignaturas en la universidad. En ese sentido, el primer semestre lectivo de 64, Salles Gomes ofreció una asignatura de lenguaje e historia del cine como parte del curso de Historia del Arte del Instituto Central de Artes. Además, él impartió un curso de apreciación cinematográfica a través del Centro de Extensión Cultural de la Universidad y en el segundo semestre
Impartió un seminario sobre las películas Vidas Secas del cineasta Nelson Pereira dos Santos, basado en el libro homónimo de Graciliano Ramos, y Hiroshima Mon Amour, de la película de Alain Resnais con guión de la escritora Marguerite Duras. Y en este seminario participaron también otros profesores de la UNB, entonces es importante que tuvo esta vinculación con la literatura también. Bueno, en este mismo año, 1964, Paulo Emilio preparó diferentes versiones de currículos y planes de estudio donde proponía una división general del curso de cine en 3 ciclos. He ponido acá algunas de las transcripciones casi, porque no pudo fotografiar los documentos en el archivo de la Cinemateca, pero esta era la estructura y la presento en portugués porque son los nombres de las asignaturas de las propuestas de currículo para el curso. El primer de los ciclos era el preparatorio con una duración de un semestre destinado a introducir a los estudiantes en el universo de la actividad cinematográfica. En el ciclo siguiente, denominado ciclo básico, se iniciaría la formación técnica y artística y al final del periodo, los estudiantes estarían aptos a ejercer el periodismo, una cita del documento, el periodismo cinematográfico y televisivo o, según sus tendencias, enseñar cine como práctica educativa en el currículo secundario o incluso ejercer la crítica de cine en prensa, radio o televisión. Finalmente, el ciclo profesional consistiría en el momento en que se impartirían asignaturas de especialización como la dirección, el guión y la economía cinematográfica, con el objetivo de capacitar al estudiante para actuar como, una cita del documento nuevamente, un cineasta, es decir, desarrollando su capacidad creativa para la filmación de documentales, de películas de ficción o de cine didáctico y científico, o un productor, es decir, un empresario de alto nivel, o un profesor de cine de nivel universitario. Además de Paulo Emilio Sales Gómez, el cineasta Nelson Pereira dos Santos y los críticos de cine Jean-Claude Bernardet y Lucila Ribeiro Bernardet están entre los nombres que trabajaron en el curso de cine durante su funcionamiento. Estos dos últimos también vinculados a las actividades de la Cinemateca Brasileira. Cuanto a las actividades del curso en 65, el calendario previsto para el primer semestre de aquel año, las actividades comenzarían en marzo y relacionando el material consultado en los archivos personales de Paulo Emilio, de Jean-Claude y de Lucila Ribeiro, es posible establecer que siguiendo el esquema elaborado en 1964, las materias ofrecidas durante el ciclo preparatorio consistieron en análisis fílmico, introducción al cine brasileño, captura de noticia y técnica cinematográfica. Análisis fílmico e introducción al cine brasileño estuvieron a cargo de Paulo Emilio. Entre los temas desarrollados en la primera asignatura encontramos referencias a discusiones sobre el cine francés de entreguerras, además de proyecciones de películas como La Gran Ilusión de Jean Renoir y Hotel del Norte de Marcel Carné. Es probable que las exhibiciones de películas de la asignatura se dieran junto con las destinadas al curso de apreciación cinematográfica. Continuaba siendo ofrecido por el Centro de Extensión Cultural. Entre las actividades de la disciplina de la asignatura de Introducción al Cine Brasileño, ocurrieron presentaciones y discusiones de películas producidas por la Compañía Cinematográfica Veracruz, importante productora en el contexto de las tentativas industriales del cine brasileño. No fue posible encontrar mucha información sobre la asignatura de captura de noticias, sin embargo, es probable que se ofreciera vinculada al curso de periodismo, en acuerdo con documentos encontrados junto de apuntes sobre el curso de técnica cinematográfica. En técnica cinematográfica impartida por Nelson Pereira dos Santos, se planeó realizar actividades prácticas y teóricas, divididas entre los temas nociones de producción cinematográfica, ejercicios de preparación profesional, estudio crítico de la producción número 1. Esta producción número 1 era una producción audiovisual que fue hecha como parte de la asignatura, como trabajo final para la asignatura. Además de las clases teóricas, las clases teóricas
contaron con presentaciones de otros profesores como Nelson Rossi, que era profesor de la UNB del área de lingüística y trabajó con los alumnos de la asignatura para la realización de la investigación que basó la película Fala Brasilia, hecha como trabajo del curso. La película trataba, aquí hay algunos documentos acerca de la película, presupuestos y listado de alumnos. Y la película trataba de los diferentes acentos del portugués que se hablaba en la recién creada capital. No sé si me quedaré con algún tiempo, pero después puedo mostrarles una secuencia de la película. Bueno, en el calendario del segundo semestre se preveía el inicio de las clases al 9 de agosto con la oferta de las asignaturas de técnica cinematográfica y práctica cinematográfica, ambas también nuevamente con el profesor Nelson Pereira dos Santos, así como los cursos de cine brasileño e historia del cine, impartidos por Paulo Emílio Sales Gomes, con Lucila Ribeiro Bernardet y Jean-Claude Bernardet como instructores. Sobre este semestre no pude encontrar mucha información sobre los cursos impartidos por Nelson Pereira. Ya las asignaturas de cine brasileño y historia del cine poseen mayor número de documentos sobre su desarrollo. En cine brasileño, el programa preveía el desarrollo del curso a partir de la reconstitución de la trayectoria del cineasta Humberto Mauro, relacionando su producción a su producción cinematográfica con el contexto más amplio de la producción brasileña. En general, la periodización que marca el programa se centra en tres momentos principales: el cine mudo de los años 20, la producción sonora de los años 30, reflexiones sobre la posición del cineasta en relación al cine hecho en Brasil en el periodo contemporáneo del curso. En el curso de Historia del Cine y de las Ideas Cinematográficas, el programa preveía la realización de la asignatura con un enfoque temático centrado en el documental, algo esencial para el curso de cine como un todo. De esta manera se planteó el debate a partir de los inicios de la actividad cinematográfica, a través de la discusión de las obras realizadas por Thomas Edison, así como por los hermanos Lumière y por Méliès. Luego se desarrollarían otros temas, como la vanguardia francesa, a través de las películas de Alberto Cavalcanti y Jean Vigo. También las características del cine documental ruso, con el estudio de textos y películas de Disga Bertov, y del cine documental inglés, basados en las producciones del General Post Office Film Unit. Además de textos de John Grierson también, que tenía una gran influencia en el curso. Sin embargo, la crisis política instaurada en la universidad desde 64 se profundiza en la segunda mitad de 1965 como consecuencia de la expulsión de los estudiantes y del despido arbitrario de docentes y trabajadores, lo que culminó en la huelga de profesores que se sumó a la movilización estudiantil que ya ocurría. En este contexto, el rector de aquel periodo, el profesor Walter Ramos de Carvalho, determinó el cierre de la universidad en 11 de octubre de 1965 y en las semanas siguientes la prensa notició que más de 200 profesores renunciaron a su cargo, entre ellas todo el pequeño equipo del curso de cine. De esta manera, las clases fueron suspensas antes del fin del periodo lectivo y los cursos del segundo semestre de 1965 no finalizaron, aunque los largos trabajos desarrollados por todo el periodo tengan contribuido más allá del propio curso con el relevamiento de fuentes sobre la historia del cine, en especial el cine brasileño, además de concretizar la sistematización de una de las primeras experiencias de enseñanza de cine en nivel superior en Brasil. Aquí algunos de los materiales de prensa acerca de la renuncia del profesorado de la universidad que ocurrió y fue algo muy importante en este momento porque fue una renuncia orgánica y algo que no ocurrió nuevamente en ningún otro momento y también que interrumpió el proyecto modernizador que proponía la universidad en aquel momento.
Solo después, en 1968, la universidad será nuevamente organizada, pero ya sin las mismas bases progresistas en las cuales se implantó. Bueno, aquí vamos a las referencias de ese trabajo. Pienso que tengo algún tiempo, tal vez pueda poner la película. Volver para pausar la película. No sé cómo poner la pantalla de la película. Pero no hace falta, puedo enviar el enlace para que vean después, porque tal vez no consiga poner. Compartiendo la pantalla donde está la imagen, nada más hay que compartir con todo y audio si es que quieres que tenga audio. Y ya nada más dale clic a la imagen donde esté la película, vamos a la ventana donde esté la película, ábrela y ya a partir de Zoom compartes esa pantalla en particular y le das nada más palomita donde esté el volumen. Es el mismo proceso, nada más que en la ventana donde esté la película. ¿Pueden ver? Sí, perfecto. En esta parte no hay subtítulos, pero pueden oír un poco de la diferencia de acentos que presenta, que es parte de la investigación de la película documental. Y hay también algo muy interesante de la forma que dialoga con el cine documental directo. Y era algo que se proponía en la época, en el periodo, y es algo importante para el desarrollo del curso. Voy a finalizar la presentación. Gracias por oírme. Muchísimas gracias, Leticia. Vamos a pasar a la siguiente ponencia
sí, que es de Angie Rico Agudelo, que ella nos va a presentar el día de hoy la implementación del programa de cine educativo en Colombia en los años 30. Angie es historiadora de la Universidad Industrial de Santander, es investigadora en la línea de historia cultural, específicamente de la exhibición cinematográfica, los espectáculos públicos y los escenarios culturales. Muchísimas gracias, Angie. Puedes empezar cuando tú quieras. Buenas noches para todas, para todos. ¿Pueden escucharme bien? Perfecto, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, mi proyecto, esta ponencia hace parte de mi proyecto de investigación para la maestría. Es específicamente sobre el programa de cine educativo que se dio en Colombia en los años 30. Y es un proyecto de investigación que de alguna manera se relaciona con las ponencias, sobre todo con las primeras que vimos en esta mesa, porque habla del cine pues en un periodo político de transformación que además está ligado con elementos de propaganda. Para los años 30, Colombia vivió un periodo de transformación política muy importante porque hubo un cambio de un gobierno conservador a un gobierno liberal, y eso tuvo varias implicaciones en temas culturales y en temas educativos. El principal elemento pues, que se vio transformado en la educación fue que se pasó de una educación que estaba bajo la custodia de la Iglesia Católica a una educación laica. Entonces la Iglesia perdió la tutoría de la educación en Colombia y el gobierno o el Estado empezó a tomar todas las decisiones sobre la educación en este país. Esta transformación política vino acompañada de un fuerte discurso modernizador que se centró en temas de desarrollo urbano, de industrialización, de higiene, de reducción del analfabetismo. Entonces, lo que hizo el gobierno colombiano para este periodo fue impulsar varias políticas de transformación, y a mí me interesaron particularmente las que se relacionan en el campo cultural. El gobierno impulsó bibliotecas, radios y cines ambulantes, y en este contexto fue que se inscribió particularmente el proyecto de cine educativo. Estamos hablando de los años 30 a los años 40 más o menos. Aquí quisiera compartirles primero una foto que les muestra un ejemplo de lo que fueron estas misiones ambulantes en Colombia. Esto es un poco posterior, pero aquí podemos ver cómo se utilizaban estos medios para llevar el cine a las pequeñas ciudades, a las veredas, con estos fines de modernizar, de civilizar también, lo decía específicamente el Ministerio de Educación. Aquí vemos una furgoneta que se encargaba de llevar proyecciones de cine, de radio, y que también tenía en su interior libros para facilitar pues, el acceso a las comunidades rurales y también a los pequeños pueblos. Este proyecto se empieza a impulsar en los años 30, no solo en Colombia, sino en varios países de Europa y de América Latina, porque para la década de 1930 empezó su accionar un instituto que se llamaba el Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, que fue creado por la Sociedad de Naciones. Este instituto emprendió este proyecto en algunos países de América Latina, particularmente en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México y en Colombia. Y su propósito principal era luchar contra la difusión del cine inmoral, o así ellos lo proponían. Y el cine inmoral, o pues que básicamente estaba ligado al cine comercial, estaba ganando mucho terreno por la invención del cine parlante, que es cuando se da como el boom, sobre todo sí, en algunos países como México, en Colombia también tuvo una fuerte influencia, una gran difusión en este periodo. El accionar de ese Instituto de Cinematografía Educativa ha sido estudiado en México. Por ejemplo, hay un autor que se llama Fabián Herrera León, quien que documentó la presencia del instituto en México. La profesora Alicia Altet estudió los casos de Argentina, de España y de Uruguay. Y para Colombia también hay algunos investigadores como Yamit Galindo que han hecho pues, sus primeras aproximaciones. Cumpliendo con las reglamentaciones que dio el instituto para América Latina, Colombia adoptó el proyecto y generó algunas transformaciones en el Ministerio de Educación Nacional, y creó particularmente una sección que se llamó la sección de cinematografía educativa, que tenía como fin importar
exhibir, pero también producir películas educativas colombianas para intercambiarlas con todos los países que estuvieran dentro de esta red de cine educativo. Lo primero que me llamó la atención es cómo llega este proyecto a Colombia, cómo se difunde, y empezamos a ver que para la década de 1920, pues el cine era sin duda el medio más fuerte, el medio de difusión más fuerte, el que capturaba más fácil a las audiencias, sobre todo las audiencias que eran en gran parte analfabetas, sobre todo en América Latina en este periodo. Y lo que pasa es que muy temprano se entiende que el cine tenía un gran potencial como instrumento de formación, pero también como elemento de propaganda. El Instituto Internacional de Cinematografía Educativa fue creado en 1927 por la Sociedad de Naciones. Pero cuando uno indaga un poco más sobre sus orígenes, se encuentra con elementos que son bastante llamativos. Aquí les quiero mostrar esta fotografía. Esta es una fotografía de Benito Mussolini y me sorprendió mucho encontrar el vínculo que hay entre la Italia fascista y todo el proyecto de cine educativo que se difundió por Europa y por América Latina. Esta foto particular de Mussolini es una visita que hizo al Luce, que era el Instituto de la Unión Cinematográfica Educativa que quedaba en Italia. Este instituto fue creado y financiado por el gobierno fascista y fue la semilla del Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, porque fue los representantes italianos de la Sociedad de Naciones quienes crearon realmente el Instituto de Cinematografía Educativa. Acá tenemos otra foto pues bastante impresionante de Mussolini, ahí mismo en el Luce, en el Instituto de la Unión Cinematográfica Educativa en Italia en 1927, y esta que vemos acá es la sede que quedaba en Frascati, que es un pueblo italiano, que fue la sede principal del Instituto de Cinematografía Educativa. Esta foto de la fachada se tomó el 5 de noviembre de 1928, que fue el día en que se inauguró el instituto. Acá tenemos una foto de Mussolini ahí en la entrada, en el pórtico principal del instituto, precisamente el día de la inauguración. Entonces, pues acá queda claro que fue el gobierno italiano quien financió este instituto y asimismo hizo los lineamientos del proyecto de cine educativo que tendría un alcance bastante amplio en el mundo. Esta es otra de las sedes que tuvo. Esta es la sede que tenía en Roma, la Torlonia, y fue la sede, creo yo, donde se hizo la producción de cine. Tenía como una sede administrativa y una sede de producción. Esta foto es de enero de 1929 y que al parecer era una sede administrativa que queda bastante cerca de la residencia personal de Mussolini. En esta fotografía está tomada la misma sede en la Torlonia y vemos a tres personajes que son muy importantes para este proyecto. En el centro está Louis Lumière, el francés, creador del cinematógrafo, particularmente de ese proyector. A la derecha estamos viendo a Luciano De Feo, que era el director del Luce y que se convirtió en el director del Instituto Internacional de Cinematografía Educativa. Y a la izquierda vemos a Alfredo Rocco, que era el ministro de Justicia de la Italia fascista y que se convirtió en el presidente del Instituto Internacional de Cinematografía Educativa. Estos personajes, particularmente los dos italianos que vemos a los lados, son muy importantes para el proyecto porque fueron particularmente ellos dos quienes se contactaron con el gobierno colombiano para proponerle al ministro de Educación Nacional de Colombia que adoptara y que implantara el proyecto en las escuelas colombianas. Yo imagino que los casos de México y de Argentina tienen una relación muy similar porque ellos fueron las personas que se encargaron pues, de difundir todo el proyecto y de dar pues, los lineamientos, ¿no? Según la profesora Alicia Altet, que estudió los casos de Argentina y de Uruguay, ella dice que el gobierno fascista utilizó al cine como un instrumento esencial para su obra de educación nacional, para la propagación de su ideología y como un medio para mostrar los logros del régimen fascista. Fue precisamente este señor que vemos en la fotografía, Luciano De Feo, quien le escribió al gobierno colombiano en 1934
y le dijo, pues le informó al ministro de Educación que era importante iniciar este proyecto de cine educativo y que le recomendaban no solo importar películas italianas y de toda la red de cine educativo europeo, sino que produjera sus propias películas colombianas y las enviara a Europa para que ellos también pudieran difundirlas. Además, le recomendó que era muy importante crear cursos de capacitación para los maestros y le envió una serie de normas para que los maestros supieran cómo hacer ese uso del cine dentro de las escuelas. Cuando uno mira la historia colombiana y cuando uno mira las publicaciones culturales de los años 30, se da cuenta con cierto asombro que para este momento existía una visión muy positiva del régimen fascista, y entonces las revistas culturales hablan constantemente con elogios de los proyectos culturales que había en Europa, de la construcción de pueblos, de la construcción de cines, y se tomó regularmente a esta Italia como un modelo cultural. En 1934 ellos hacen un gran congreso que se llamó el Congreso Internacional de Cinematografía Educativa, a donde se enviaron delegados de varios países del mundo. De Colombia enviamos particularmente el director de Bellas Artes, a un señor que se llamaba Gustavo Santos, para que asistiera al Congreso y para que viniera a contarle al gobierno colombiano cómo se trataban estos temas de cine educativo que pues eran nuevos, ¿no?, para el país y para el gobierno liberal. En su informe sobre la asistencia al Congreso, Gustavo Santos propone la creación de un taller proporcionado a nuestros medios y circunstancias para la producción de films nacionales, específicamente documentarios, al estilo, guardadas las proporciones debidas, de lo que es en Italia el Luce. O sea que este instituto de cine italiano era un modelo para la producción de cine, por lo menos de cine educativo en Colombia. Lo que muestran esas palabras de Santos es que la Italia fascista fue un referente para el proyecto de carácter cultural que se implantó en Colombia durante la República Liberal. El ministro de Educación de este momento, que se llamó Luis López de Mesa, emprendió entonces una misión de adaptar la estructura burocrática del ministerio para darle cabida a ese proyecto y a otros proyectos de carácter modernizante. Lo primero que hizo el ministerio fue delegar a uno de sus entes culturales más importantes, que es la Biblioteca Nacional del país, de Colombia, para que diseñara y ejecutara el proyecto a nivel nacional. Este no solo se centró en la capital, sino que la idea era llevar a las regiones y a los municipios el cine, aunque eso implicara un gran despliegue, por ejemplo, de automóviles como el que les mostré al principio, dotados de cinematógrafos y de películas, sino también incluso llevar el cinematógrafo en mula. El proyecto documenta algunas travesías pues de las personas que tenían que coger a lomo de mula los cinematógrafos y ir con ellos a las veredas, y documenta también los grandes problemas técnicos que tuvieron para la ejecución y por supuesto los problemas económicos para la ejecución de este proyecto. En Bogotá, que es la capital, es donde se vio un poco más, con mayor claridad la implementación del proyecto. Por ejemplo, este teatro que vemos acá, el Teatro Infantil del Bosque, fue el primer escenario que se pudo construir y creería yo que realmente el único. Está ubicado en el centro de la capital y se usó como un espacio para la proyección de películas educativas para niños, para militares, para maestros, para policías, pero también tenía un espacio dedicado a la producción de películas. Este espacio no fue muy exitoso por los costos y por la falta de conocimiento técnico que se tuvo para la elaboración de estas películas, pero digamos que fue la materialización más grande que tuvo el proyecto en este momento en Colombia. Este espacio es de mediados de los años 30, más o menos. La biblioteca, entonces, la Biblioteca Nacional, que fue quien se encargó de ejecutar ese proyecto en el país, lo que hizo primero fue proponer que se crearan secciones divididas para manejar todo el proyecto cultural de la República Liberal. Entonces propuso una sección de librería para producción de manuales, de cartillas. Propuso también una sección editorial para la difusión de estos materiales, una sección de radio y una sección de cinematografía.
Particularmente esta sección de cinematografía es donde se concentra pues el tema del cine educativo. Y el director de la biblioteca decía que el cine debía ser la voz de los demás departamentos, es decir, que el cine debía ser la voz del Departamento de Higiene, del Departamento de Agricultura, del Departamento de Educación Nacional, de la Sociedad de Agricultores y también de la Federación de Cafeteros. Porque según el director, para el cine podía ser un maestro que enseñara desde el alfabeto hasta el cálculo. Todo se podía aprender a través de las películas. Entonces, él, en sus palabras, en esta propuesta de reforma, él dice, con la misma claridad, presenta al labriego normas fáciles para prevenir las enfermedades que lo asedian, cuidar al niño o mejorar su pequeña industria o cultivo, y enseña al médico las más complicadas operaciones de alta cirugía y al astrónomo los movimientos de los astros. Claro está que para hacer una labor netamente colombianista, necesitamos producir nuestras películas aquí, atendiendo a las características y a las deficiencias del medio. Pero esta es una empresa sencilla. Casi puede afirmarse que no existe hoy un pueblo civilizado donde el Estado no esté ejerciendo una influencia persistente y definitiva por medio del cine sobre las masas a quien toca gobernar. La producción de películas en Colombia no fue muy exitosa, nunca lo ha sido en general, o sobre todo en la primera película del 20, ni películas educativas, ni películas comerciales, pero esto es un listado que hasta ahora pues se ha logrado rescatar de los documentos de lo que se logró hacer en términos de cine educativo en Colombia. Estas películas son de la segunda mitad de los años 30, todas son películas de producción nacional. Vemos acá algunas temáticas que esas películas lograron tratar. Por ejemplo, la primera, Trabajos de Límites entre Colombia y Brasil, una película educativa sobre geografía. La industria del trigo en Colombia, sobre la economía, cultivo y elaboración de tabaco, sobre agricultura y economía también. Viaje de Buenaventura a Bogotá, esa sobre geografía y obras públicas. La obra del acueducto de Bogotá. Desfile deportivo por las calles de Bogotá. Granja agrícola de La Picota es la cárcel de la capital. La obra educativa del gobierno nacional, que era obviamente pues una película pues de propaganda, ¿no? Básicamente buscaba mostrar cuáles habían sido los alcances del ministerio. Entrada de Cristo Rey a Bogotá, una película de carácter cultural. Cartagena de Indias, también eso es una película básicamente de propaganda. Noticieros también se hicieron en este proyecto. La sombra de una civilización, que es sobre arqueología. Y Cartagena base naval. Y por último, Domingo Ortega en Bogotá, una corrida de toros. Infortunadamente hasta el momento yo no he podido encontrar estas películas. Hace falta pues alguna consulta un poco más extensa en los archivos fílmicos nacionales. Y esperaría yo encontrar al menos escenas o fragmentos, pero pues la conservación del cine en Colombia también es un asunto pues complicado. En mi proyecto de investigación espero llegar a encontrar estas películas y poder hablar, dedicar un capítulo de mi tesis de maestría específicamente al contenido, a la estructura y a la forma pues como están narrando a Colombia desde estas películas. Además de crear esa sección de cinematografía desde la Biblioteca Nacional, se crearon otras entidades, digamos que intermedias para manejar el proyecto en Colombia. Por ejemplo, esta sección de cinematografía tenía unas funciones muy definidas, muy claramente definidas, que muestran que este proyecto era uno de los proyectos más amplios que manejó el gobierno liberal, porque el gobierno tenía unos proyectos definidos para el campo, para los municipios, para los colegios, pero este proyecto de cine educativo era, por decirlo así, transversal, porque ellos importaban películas y producían películas que servían para esos pequeños proyectos. Entonces, las funciones básicamente de esta sección de cinematografía creada por la biblioteca eran producir películas nacionales para hacer una intensa campaña de cultura y de higiene entre las clases populares, así como para dar a conocer a Colombia y sus riquezas en el exterior, dice el director de la biblioteca. Otra función era importar películas extranjeras con fines educativos, facilitar la circulación de películas en misiones ambulantes,
buscar la exportación de películas educativas nacionales, y su última función era procurar por todos los medios a su alcance que se eliminen de los espectáculos públicos las películas que pervierten el criterio moral y la base de la nacionalidad. Entonces aquí vamos en una sola línea, ¿no? En la línea de un cine que va a combatir, ¿no? Pues ciertas influencias, ¿no? Que se consideran desde el cine comercial extranjero, básicamente, que fue el que se consideró inmoral, o cierto cine comercial extranjero. Otras de las instituciones o de las entidades que se crearon para este proyecto de cine educativo fue el Grupo Nacional de Precursores de Cinema de la Enseñanza. Acá les quisiera mostrar esta carta, que fue una carta que le manda el director que manda la Dirección Nacional de Educación Primaria precisamente el director de la Biblioteca Nacional, y él le habla aquí de Luciano de Feo. Él le dice que le manda una comunicación de Luciano de Feo del Instituto Internacional de Cinematografía Educativa de Roma, relacionado con como una propuesta de crear este Grupo Nacional de Precursores de Cinema de la Enseñanza, que se pretendía que fuera como un par evaluador, ¿no? Como un grupo de intelectuales que tomaba las decisiones sobre el tema del cine y la enseñanza en el país. Entonces esto lo que muestra es que durante toda la década del 30 tenemos esta influencia del Instituto de Cinematografía Educativa y de estos personajes italianos en cada una de los estamentos donde se están tomando decisiones para implantar este proyecto de cine educativo en Colombia. Bueno, esta es hasta ahora la primera parte de mi proyecto, que es cómo se da esta comunicación diplomática entre Italia y Colombia para apropiarse de un proyecto y tratar pues, de traducirlo a la realidad nacional colombiana y ver qué es necesario hacer, ¿no? para que funcione. Aquí tengo pues algunos de los personajes que hicieron parte de este Grupo Nacional de Precursores del Cinema de la Enseñanza. Son personajes reconocidos en nuestra historia como intelectuales, como políticos liberales, y se crearon otros puestos como inspectores nacionales de educación sobre cine infantil. O sea, esto lo que demuestra es el gran esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación y el gobierno liberal por implantar un proyecto que tiene pues como unas raíces en una política que vista desde nuestro presente pues es bastante reprochable. En general, la finalidad de este proyecto era influir en el comportamiento de la gente en términos de higiene, de costumbres, también de formas de cultivo, y ilustrarlos en temas como la producción industrial. En general, lo que buscaban era una modernización de la población nacional. Algunas conclusiones pues, de esta primera parte de la investigación son básicamente que el Programa Cultural de Cine Educativo fue creado y moldeado por el Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, que tenía sus raíces en una ideología fascista que fue pues, la del periodo italiano de ese momento. Mediante congresos y publicaciones periódicas, el instituto hizo recomendaciones al gobierno colombiano para delimitar y dirigir la implementación de este programa en todo el territorio nacional. El Ministerio Nacional convocó maestros, estudiantes, militares, trabajadores urbanos y campesinos para asistir a estas películas educativas porque consideró que el cine era una herramienta eficaz de modernización de sus costumbres y su comportamiento. Y finalmente, la implementación de este programa en manos de la Biblioteca Nacional condujo a la transformación de todo un estamento nacional que fue el Ministerio y la Biblioteca Nacional, desafiando no solo el funcionamiento que se tenía, sino también en gran medida el presupuesto nacional, que sufrió una gran demanda para este proyecto. Un avance pues, posterior de esta investigación permitirá hablar con más claridad sobre los alcances y los fracasos que tuvo el programa y la influencia que tuvieron sus raíces italianas dentro de todo el discurso del cine educativo en Colombia. Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora en mi avance de investigación. Muchas gracias pues, por escucharme. Ok, muchísimas gracias, Ángel. Vamos a pasar a la última etapa de esta mesa, que es las preguntas y respuestas que tengamos aquí, comentarios a las diferentes ponencias. Bueno, yo quisiera empezar, porque tengo un comentario en relación al trabajo presentado por
Sara María, que fue la que estuvo exponiendo la parte del alemanismo, y me parece que es muy importante lo que tú hablas de los espacios. Y en el ejemplo que tú nos pones de una familia de tantas, creo que el pedazo que tú escogiste, seleccionaste de una familia de tantas, es muy interesante ver cómo sí, efectivamente tú nos va mostrando a un México en donde se ve la parte de la modernización con los edificios que son rascacielos, y después la cámara, ese traveling que hace la cámara, y que después nos va llevando primero a ubicar a una colonia clase media alta, ¿no? Que es la colonia Roma, y que a pesar de que es una toma de un segundo, toma la parte de una iglesia que es muy importante y que en ese momento era la iglesia más importante para la sociedad mexicana, que es la iglesia de la Sagrada Familia, ¿no? Y después toma algunos elementos arquitectónicos porque es una colonia afrancesada, era una colonia que imitaba a París, que quería ser precisamente una copia y que nos muestra los techos, las construcciones, para después llevarnos a la azotea, en donde se encuentran la ropa tendida, ¿no? Y diferentes tipos de ropa, ¿no? Desde sábanas, calcetines, etcétera. Y después hace un zoom in, que esto me parece muy francés. Esto lo hacen los franceses, es algo que ellos acostumbran siempre. Contextualizar en dónde se va a realizar la historia. Aquí se va a realizar la historia y de repente la cámara entra por la ventana y descubrimos a los personajes. Entonces, tú como espectador, ¿sí? Tu posición es muy clara, porque ahora ya sé dónde va a contar la historia, ya sé dónde está ubicado y por qué los personajes van a actuar de esa manera. Tan solo por el espacio, no te han dicho nada, y yo como mexicana entiendo precisamente, digo, me supongo que en esa época más lecturas habrá podido tener, pero nosotros en este momento tenemos esa lectura y creo que a través de toda la película habla precisamente de la modernidad de la niña de 15 años, lo que hace todo un planteamiento de vida, y el padre, que es un furioso hombre que está ligado a la antigüedad y que piensa que Porfirio Díaz era, y en la sala está el retrato de Porfirio Díaz, ¿no? En el cual, digo que eso es una lámpara imitando a una gran lámpara de palacio, pero a nivel de una casa hogar, y luego la cámara se mueve y nos muestra Porfirio Díaz. Entonces yo creo que es una película que Galindo, en este caso Galindo, fue muy inteligente, porque quería mostrar precisamente esos dos pensamientos. El pensamiento moderno, cuando le dice la mujer, yo lo que quiero es tener un compañero con el cual compartir, podamos disfrutar, entendamos las cosas, y el papá le dice, cállate, no digas eso. La mujer debe estar callada y silenciada. Pero todo eso sí lo pueden decir los personajes, pero lo que te dice más es la escenografía y los movimientos de cámara en los diferentes encuadres y los diferentes planos. Entonces me parece que es un tema realmente súper atractivo, ¿no? Y tú mencionabas por ahí otras películas que me parecen muy importantes, Víctimas del Pecado, y tenías también la otra de Marta López del Salón México, ¿no? Que son estos lugares lumpen, ¿no? De la Ciudad de México, porque Víctimas del Pecado lo hace cuando era la ciudad, llegaba hasta el puente de Nonualco, que abajo del puente de Nonualco se encontraban esos lumpanares, ¿no? Hoy en día es cerquitísima, eso ya es, digo, ni pensarlo, pero ese lugar era el lugar donde había la mayor pobreza, en donde la prostituta podía convivir. Entonces me parece que la selección de las películas me parece muy interesante porque el indio logra precisamente confrontar, tal vez es más importante el espacio que el propio personaje, fíjate. Porque en Víctimas del Pecado, cuando Ninón Sevilla va caminando a ver a su amiga para que no haga una locura, de repente nos describe el palacio del Monumento de la Revolución,
te impacta porque el personaje se ve pequeño en relación con ese edificio. Entonces yo creo que aquí la parte espacial se come tanto al personaje que lo que te impacta es el espacio más que la propia personaje. Y cuando enfoca la cámara al bote de basura donde la mujer abandona a su hijo y aparece el camión de basura que va a recoger ya el bote y se van a aventar al niño, es súper impactante, pero es por el manejo de la cámara en donde el espacio le gana absolutamente todo a los personajes. Entonces me parece una idea genial la manera como estás trabajando esta investigación, porque es un punto de vista que no se ha analizado. No existen investigaciones en este punto, desde este punto de vista. Entonces me pareció realmente muy interesante ver cómo tú estás manejando el espacio. De tal manera que para mí me parece de veras un avance en la investigación cinematográfica con otros puntos de vista. ¿Alguien más que quiera hacer una observación o comentarios? Bueno, yo quisiera hacerle a Angie un comentario. Me parece también interesantísimo tu proyecto y que yo he trabajado en la parte del cine de propaganda de Walt Disney en los años 40, ¿no? Cuando los Estados Unidos tienen un temor absoluto y total de cómo se ha infiltrado la ideología, ¿sí?, nazi, alemanista, se ha infiltrado en toda Sudamérica fundamentalmente. Es más, en México también teníamos una posición a favor de la ideología alemana. Ellos se ven preocupados y entonces le encargan a Walt Disney que diseñe todo un proyecto para capturar nuevamente al público latinoamericano y que esté a favor de la ideología gringa. Entonces yo creo que me parece, porque además me llamó mucho la atención algo que tú nos señalaste en uno de esos películas que hicieron, algo sobre la agricultura, que hay un documental que hace, bueno, una mini documental que hace Walt Disney, que hace una sección sobre cine educativo, y hay una película que se llama El grano que construyó al hemisferio americano. Y tiene, ahorita tú que me dijiste los títulos, tiene títulos casi, te podría decir, que idénticos a los que tú nos señalas. Es decir, que yo estoy segura que ellos vieron qué era lo que se había producido ustedes y cómo Walt Disney lo convierte en documentales de animación, porque hay uno que dice cómo vivir en buenas condiciones sanitarias. Y entonces te pone cómo vive una persona en México y cómo vive un campesino en Estados Unidos. Y está haciendo constantemente comparaciones, pero muchos de los títulos y su contenido que tú nos señalaste, hay esos películas educativas que hizo Walt Disney. Y a nosotros, en el caso de México, duraron durante años después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, duraron casi hasta los años 60, siendo el material didáctico para las escuelas en México, ¿sí? Pero esa reacción la tuvo Estados Unidos al ver la penetración ideológica y que qué inteligencia, por ejemplo, me parece maravilloso de Mussolini, incorporar su ideología a través de un proyecto de cine. Me parece que, además me parece interesante cómo Colombia desarrolla este proyecto. Le da la importancia al cine como un material didáctico. O sea, creo que no en todos los lugares se dio este fenómeno de hacer concretamente un género cinematográfico dedicado a ser un medio educativo para cambiar formas de pensar. Entonces, me parece genial tu investigación y creo que de veras podrías realizarlo de Walt Disney nada más como una comparación, porque creo que sería muy interesante. Hay una colección que se hizo sobre esto, sobre Walt Disney y todas las películas educativas. Si luego me mandas tu mail, te lo mando por WeTransfer algunas de estas películas para que tú las veas, porque te van a sorprender cómo hay muchos títulos similares. ¿Algún otro comentario? Yo a Leticia le tengo un comentario. Leticia, ¿cuántos alumnos había inscritos en ese momento en el curso de cine, en el año 64-65?
no, eran como 20 alumnos, pero la idea era que fueran 10, porque en Brasil, no sé cómo se pasa en la universidad en México, pero en Brasil hay un límite muy pequeño de alumnos para ingresar en la universidad. Hasta hoy tenemos que hacer pruebas, y más, y en esta época se pensaba en hacer los cursos para 10 o 20 alumnos en el máximo, pero las actividades de extensión, estas sí tenían mucho más personas, mucho más asistentes, como que 500 personas se registran en las actividades de extensión. Pero el curso se quedó con de 10 a 15 alumnos regulares, pero otras personas pasan por el curso, algunos cineastas de Brasil pasan por el curso en estos años iniciales. Después otros van también, pero la idea es que son pocas personas. Gracias. ¿Comentarios que quieran hacer? Bueno, Yolanda, yo tengo un comentario. Primero, pues un placer escuchar sus trabajos de investigación. Creo que cuando uno va escuchando, pues se genera ideas sobre uno mismo, sobre su manera de plantear las cosas. Aunque el tema no sea el mismo, pues todo nos lleva a pensar, ¿no? Yolanda, gracias por el comentario. Me parece que hablas con mucha claridad. Definitivamente este tema de la propaganda como que atraviesa también todas las décadas. Me gustaría muchísimo conocer el tema de Walt Disney porque infortunadamente pues fue lo que nos llegó, ¿no? Fue un proyecto también preparado fuertemente para América Latina, un proyecto cultural que sigue muy metido en nuestras raíces culturales, y creo que y hay proyectos posteriores, sí, que yo veo, por ejemplo, en los años 60 hay un proyecto de cine educativo desde Estados Unidos para América Latina que hizo la Agencia de Seguridad Informativa, creo que se llamó, y ellos llegaron a todo el mundo también, y esto está atravesado pues sí, por el tema de las influencias ideológicas y cómo contrarrestar estas influencias. Eso es un proyecto que también está por hacerse, por lo menos en Colombia. No sé si en México lo han visto, pero es muy importante pues para mí tener este tipo de conocimientos y gracias por el ofrecimiento del material. Seguro que voy a mandarte un correo para que lo tengas presente. Muy bien. Jacqueline. Tenemos a Jacqueline Gómez. Hola, Jacqueline, hola. amor verte. Besos. Y de hecho, estaba yo en la otra ponencia porque estamos, como decimos en México, un ojo al gato y otro al garabato, es decir, haciendo dos cosas a la vez por cuestiones de compromisos de la organización. Y bueno, pues me interesaba también estar en esta ponencia porque como bien sabe Yolanda, que fue mi maestra, pues soy apasionada del cine mexicano y bueno, también de las revisiones que se hacen, pues de cinematografías muy específicas, en este caso lo que hicieron las 4, Sara, Leticia, Angie y Yolanda, con respecto a momentos muy específicos relacionados con la educación, bueno, en el caso de Colombia y de Brasil, ¿no? En torno a cómo se implementan estas, el estudio del cine, y bueno, en el caso de Sara y Yolanda, las revisiones, ¿no? del cine mexicano que me parecen interesantes. Me encantaría decir más, pero no puse tanta atención porque, pues, como les digo, estaba en la organización, pero les quiero agradecer sus participaciones y comentarles que, pues, en algún momento, pues, podríamos compartir estas grabaciones que estamos haciendo de cada una de las ponencias, de las mesas, y prometo revisarlas más a detalle. Les agradezco mucho y un abrazo grande, Yolanda. Gracias, hasta luego, me dio mucho gusto. Sara, ¿querías comentar algo? Sí, muchas gracias. Pues primero agradecer a todos los organizadores y organizadoras de este súper evento. He podido seguir algunas mesas y han sido de muchísima utilidad para mi propio proyecto. Y agradecerte también, Yolanda, por el comentario que me hiciste al finalizar ahorita las mesas, porque efectivamente con mucha claridad me brindas algunas claves en las que quizás no había pensado por completo. Esta parte de pensar el espacio como un protagonista que se conjuga con otros elementos del lenguaje cinematográfico, como son los personajes, los diálogos, los ángulos, los movimientos de cámara, pero al final todos estos elementos, pensar en estos elementos del lenguaje cinematográfico girando en torno o conjugándose con el espacio, me parece que me puede brindar herramientas
sobre todo en cuestión metodológica para abordar las películas, que siempre abordar una película es complicado. Entonces, muchísimas gracias y gracias también a todas y todos los asistentes. Angie, te doy mi correo, es muy fácil. yolandamercader@hotmail.com. Yo soy del Antiguo Testamento y todavía uso Hotmail. Que soy muy criticada porque no me he pasado a Gmail, pero no me paso, quedo ahí. Ok, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, pues entonces con esto concluiríamos esta mesa. Fue un verdadero placer compartir con ustedes esta noche a ver estas ponencias. Deseo que todas las que están terminando su investigación va a ser un gran éxito. Y muchísimas gracias a todos y buenas noches. Y esperamos que el próximo año nos volvamos a ver aquí en Sepancil. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches.